escuchen este salmo. El Salmo 106, versos 4 y 5. David, ¿podrías leer ese salmo, por favor? Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Ahora quiero que leas Génesis, capítulo 9, versos 15 y 16. Oh, hermano, escucha, esto está poderoso. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Acuérdate, oh Señor, cántalo conmigo. En las naciones de la tierra, acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad. Acuérdate, en tu bondad. Acuérdate. Señor, queremos pedirte por las naciones de la tierra. Queremos pedirte que tengas misericordia de nosotros, que en tu favor y tu bondad escuches el clamor de tus hijos en esta noche, escuches el clamor de tus hijos alrededor del mundo entero. Que tengas misericordia de las naciones. Ten misericordia de nuestro país. Hermano, levante su voz y ahí donde usted está, empiece a clamar al Señor y a decirle: Señor, acuérdate que tú eres un Dios de pactos y que guardas los pactos desde la antigüedad, que nunca has fallado a tu palabra, Señor, y que nunca fallarás a tu palabra jamás. Señor, clamamos esta noche por las naciones de la tierra, que te acuerdes de ellas en misericordia, con tu favor, en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Acuérdate, oh Señor, cántelo conmigo. De las naciones de la tierra, acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad. Acuérdate, Señor, acuérdate, Señor, en las naciones de la tierra, acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad. En tu bondad, acuérdate, en tu bondad, en tu bondad, acuérdate, en tu bondad, Señor, en tu bondad, acuérdate. Dice una vez más, en tu bondad. Acuérdate.
Sí, Señor. El Señor Jesús profetizó en la Biblia: y como ocurrió en el tiempo de Noé, así ocurrirá también en el tiempo del Hijo del Hombre. Ellos comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y llegó el diluvio, y los destruyó a todos. Así como también ocurrió en el tiempo de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Así también ocurrirá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Dios Todopoderoso, el Señor Jesús retornado de los últimos días, dice: en el mundo, los terremotos son el principio del desastre. Primero hago que el mundo, es decir, la tierra, cambie. A eso le siguen las plagas y hambrunas. Este es mi plan. Estos son mis pasos. Y movilizaré todo para que me sirva, para completar mi plan de gestión. Todos los desastres sucederán uno tras otro. Todas las naciones y todos los lugares experimentarán desastres. Plaga, hambre, inundación, sequía y terremotos están por todas partes. Estos desastres no ocurren solo en uno o dos lugares, ni terminarán dentro de 1 o 2 días, sino que se extenderán sobre un área cada vez mayor, y los desastres serán cada vez más severos. Durante este tiempo surgirán sucesivamente toda clase de plagas de insectos, y el fenómeno del canibalismo ocurrirá en todos los lugares. Este es mi juicio sobre todas las naciones y pueblos. En todas las naciones y lugares del mundo, terremotos, hambrunas, plagas, todo tipo de desastres ocurren con frecuencia. Mientras hago mi gran obra en todas las naciones y en todos los lugares, estos desastres se presentarán con mayor severidad que en cualquier otro tiempo desde la creación del mundo. Este es el principio de mi juicio de todos los pueblos. En los últimos años se han agravado los desastres en todo el mundo. Los terremotos, epidemias, hambrunas, inundaciones, sequías y plagas de insectos son frecuentes y se extienden por todas partes. El 12 de enero de 2010, más de 220.000 personas murieron en un terremoto de magnitud 7 en Haití. El 27 de febrero de 2010, un terremoto de magnitud 8,8 azotó Chile. En marzo de 2010, una grave sequía afectó a 5 provincias del suroeste chino. En 2010 se produjo un gran desprendimiento de fango y rocas en Shoukou, provincia china de Gansu. El 4 de septiembre de 2010, un terremoto de magnitud 7,2 azotó Nueva Zelanda. El 12 de enero de 2011, una inundación arrasó Australia. El 11 de marzo de 2011, un terremoto de magnitud 9 en la costa este de Japón provocó un gigantesco tsunami. En marzo y abril de 2011, las altas temperaturas provocaron incendios forestales en Alemania y Suiza. El 4 de junio de 2011 tuvo lugar una erupción volcánica en Chile. Entre julio y octubre de 2011, Bangkok, Tailandia, sufrió las peores inundaciones en 50 años. En julio y agosto de 2011, África Oriental padeció una gran hambruna. En julio y agosto de 2012, muchos estados norteamericanos padecieron la peor sequía de su historia. El 21 de julio de 2012 cayeron unas lluvias tremendas en Pekín. A finales de octubre de 2012, el huracán Sandy azotó Estados Unidos. En enero de 2013, una niebla tóxica continua cubrió el centro y este de China. En marzo de 2013, una plaga de langostas invadió Israel. A finales de marzo de 2013 apareció en China el primer caso de gripe aviar H7N9. En junio de 2013, las inundaciones devastaron la India. El 25 de agosto de 2013, los fuertes vientos avivaron unos incendios descontrolados en California que se convirtieron en el mayor incendio forestal de la historia. En diciembre de 2013, la nevada del siglo cubrió Oriente Medio.
El 2 de enero de 2014, Norteamérica se vio invadida por una ola de frío intenso. El 27 de septiembre de 2014 entró en erupción el volcán japonés Ontake. En abril de 2015, un terremoto devastador azotó Nepal. En junio de 2015, la capital de Georgia, Tiflis, sufrió importantes inundaciones. El 4 de enero de 2016, un terremoto de magnitud 6,8 azotó el noroeste de la India. El 6 de febrero de 2016, un terremoto azotó el distrito de Meinong, Taiwán. Estos hechos bastan para que la gente vea que las palabras de Dios se están cumpliendo actualmente. La gente sigue preguntando, ¿por qué son estos desastres cada vez mayores y más habituales en los últimos años? ¿Por qué envía Dios desastres naturales? Porque Satanás ha corrompido enormemente a la humanidad de los últimos días. Maldad, inmoralidad, astucia, avaricia. Por el estatus, la fama y la fortuna, la gente conspira, pelea y lucha entre sí en batallas que nunca terminan. Aborrece la verdad, quiere la injusticia y vive en pecado sin arrepentirse. Incluso renegando abiertamente de Dios, resistiéndose a Él y defendiendo el mal. Hasta algunos creyentes de iglesias se han empezado a pervertir, siguiendo las tendencias malvadas mundanas y disfrutando del gozo de pecar. Esta era tan malvada es realmente el resurgimiento de los días de Noé. El Señor Jesús profetizó en la Biblia: y como ocurrió en el tiempo de Noé, así ocurrirá también en el tiempo del Hijo del Hombre. Sin embargo, Él debe afrontar la feroz resistencia y condena del gobierno ateo y los círculos religiosos. Nadie busca la verdad ni la luz. Ni tampoco nadie busca activamente la aparición y la obra de Dios. Esto demuestra que toda la humanidad está corrompida y es malvada hasta el punto de detestar la verdad y tratar a Dios como su enemigo. Dios es un Dios santo y justo, y su carácter es inviolable. Si esa humanidad tan hondamente corrompida sigue sin confesarse ni arrepentirse ante Dios, ¿cómo no la van a destruir los grandes desastres que Él está a punto de enviar? Por consiguiente, y ante el inminente desastre, ¿qué podemos hacer para contar con la protección de Dios y sobrevivir al desastre igual que Noé? Dios Todopoderoso dice: echa un vistazo a la época del arca de Noé. La humanidad era profundamente corrupta, se había desviado de la bendición de Dios. Él ya no cuidaba más de ella y había perdido sus promesas. Vivía en las tinieblas sin la luz de Dios. Así pues, los hombres se volvieron licenciosos por naturaleza, abandonados a sí mismos a una depravación horrible. Tales hombres ya no podían recibir la promesa de Dios. No eran dignos de ver el rostro de Dios ni de oír su voz, porque lo habían abandonado. Habían dejado de lado todo lo que Él les había concedido y se habían olvidado de las enseñanzas de Dios. Su corazón se apartaba más y más de Dios, y conforme lo hacía, se volvieron depravados más allá de toda razón y humanidad, y cada vez más malvados. Así pues, cada vez se acercaron más a la muerte, y cayeron bajo la ira y el castigo de Dios. Solo Noé adoró a Dios y se apartó del mal. Y por eso fue capaz de oír su voz y sus instrucciones. Él construyó el arca siguiendo las instrucciones de la palabra de Dios y reunió a toda forma de criaturas vivientes. Y de esta manera, una vez que todo se había preparado, Dios desató su destrucción sobre el mundo. Solo Noé y los 7 miembros de su familia sobrevivieron a la destrucción, porque Noé adoró a Jehová
y se apartó del mal. Sin embargo, debo decirte que en la época de Noé, los hombres habían estado comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta un punto que a Dios le resultó insoportable de ver, por lo que envió un gran diluvio para destruir a la humanidad, y solo dejó atrás a la familia de 8 miembros de Noé y toda especie de aves y bestias. En los últimos días, sin embargo, aquellos a los que Dios ha guardado son los que le han sido leales hasta el final. Aunque ambas épocas fueron de una gran corrupción insoportable para Dios, y en ambas épocas la humanidad fue tan corrupta que le negó como Señor, Dios destruyó a todos los hombres de la época de Noé. En ambas épocas, la humanidad ha afligido a Dios en gran manera, pero Él ha seguido siendo paciente con los hombres en los últimos días hasta ahora. ¿Por qué ocurre esto? ¿Nunca habéis pensado en ello? Si de verdad no lo sabéis, permitid que os lo cuente. La razón por la que Dios puede tratar a los hombres con misericordia en los últimos días no es que sean menos corruptos que los de la época de Noé, o que hayan mostrado arrepentimiento a Dios, y mucho menos que Él no pueda destruir a los hombres en los últimos días en los que la tecnología ha avanzado. La razón es que a Dios le queda obra por hacer en un grupo de hombres en los últimos días, y será Él mismo encarnado quien la lleve a cabo. Además, Él escogerá una parte de este grupo como sus objetos de salvación, la cristalización de su plan de gestión, y traerá a esos hombres consigo a la siguiente era. Si la humanidad desea tener un buen destino, si un país desea un buen destino, entonces el hombre debe postrarse a Dios para adorarle, arrepentirse y confesarse delante de Él. Si no, la suerte y el destino del hombre acabarán inevitablemente en catástrofe. Las palabras de Dios Todopoderoso nos dicen claramente que solo quienes escuchen atentamente las palabras de Dios y acepten su salvación podrán sobrevivir a los desastres con su protección y entrar en su reino. Por el contrario, quienes no busquen la verdad, se nieguen a escuchar la voz de Dios y rechacen su salvación, serán destruidos en los grandes desastres. Las siguientes son algunas historias reales que ocurrieron en la China continental. Durante el terremoto de Wenchuan del 12 de mayo de 2008, desapareció un pueblo entero en el municipio de Chingping, en la ciudad de Mianzhou, provincia de Sichuan. Muy poca gente lo sabe debido al encubrimiento del gobierno del Partido Comunista Chino. El municipio de Chingping estaba al noroeste de la localidad de Hangguan, en la ciudad de Mianzhou, enclavado en las montañas. Antes del terremoto era un paraíso de aire fresco, aguas claras y cielos azules, rico en kiwi y jingo. Dios le había concedido hermosos paisajes y abundantes productos para sus vecinos. Pero aquella gente no adoraba a Dios. Solo codiciaba el dinero y disfrutaba de los placeres del pecado. Como Chingping tenía hermosas montañas, aguas claras y paisajes pintorescos, y era un pulmón natural de oxígeno, era un gran lugar para descansar y recuperarse. Por tanto, toda la población comenzó a dedicarse al agroturismo y promovió intensamente el turismo. Chingping se convirtió en un conocido lugar de ocio para funcionarios estatales de todas las categorías. Muchos funcionarios querían trabajar en Chingping, y muchos jefes provinciales empezaron a visitarlo con frecuencia. La llegada de estos funcionarios del gobierno trajo consigo más hoteles, karaokes, spas, salones de reflexología podal y peluquerías. Así, aunque el municipio de Chingping estaba enclavado en las montañas,
también era un lugar de desenfreno, luces de neón y una deslumbrante vida nocturna. Los funcionarios del Partido Comunista Chino convirtieron este hermoso lugar, regalo de Dios, en la Sodoma moderna. Desde que la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días se llevaba a cabo en la China continental, los hermanos y hermanas de la Iglesia de Dios Todopoderoso fueron muchas veces a Chipín a predicar el Evangelio. Pero los vecinos se creían ricos y no les preocupaban ni la comida ni la ropa, así que no necesitaban la salvación de Dios. Por tanto, siempre rechazaban el Evangelio del reino de Dios Todopoderoso y cerraban la puerta por completo a la salvación de Dios. Incluso insultaban a los hermanos y hermanas de la Iglesia de Dios Todopoderoso diciéndoles: «La vida nos va muy bien ahora, vosotros no tenéis nada mejor que hacer y por eso venís a predicarnos el Evangelio. No creemos en Dios, solo en el dinero». Aunque los hermanos y hermanas de la Iglesia de Dios Todopoderoso les daban testimonio de que solo aceptando la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días podrían recibir la salvación, ellos hacían oídos sordos. Los hermanos y hermanas también les exhortaron varias veces a adorar a Dios. Solo quienes lo hagan podrán vivir con sus bendiciones y protección, mientras que todos los que rechacen y se resistan a Dios Todopoderoso sufrirán desastres y castigos. Pero ellos seguían ignorándolo. La gente de Chipín rechazaba la salvación de Dios Todopoderoso. Nadie allí creía en Dios Todopoderoso. Entonces, a las 14:28 horas del 12 de mayo de 2008, sucedió el terremoto. De repente, la tierra se movió y las montañas temblaron. Gigantescas rocas rodaron montaña abajo. El aire se llenó de polvo y el cielo se oscureció. Algunas montañas incluso se derrumbaron y desaparecieron de repente. El municipio de Chipín estaba en un valle entre dos montañas. Con el terremoto, las dos montañas se desplazaron hacia el centro, lo rodearon y en un momento se unieron en una sola. Chipín quedó aplastado bajo el monte. Toda la población quedó enterrada viva. Este municipio que no adoraba a Dios quedó inmediatamente destruido. Esta calamidad nos recuerda lo que recoge la Biblia. Cuando Jehová Dios quiso destruir Sodoma, Abraham le suplicó: «Si hubiera 10 justos en esta ciudad, ¿también la destruirías?». Jehová Dios respondió: «Si hubiera 10 justos en esta ciudad, no la destruiría». De hecho, Lot era el único justo de la ciudad. Poniendo en riesgo su seguridad, salvó a 2 ángeles enviados por Dios. Al final, solo Lot y sus 2 hijas pudieron escapar de Sodoma guiados por los ángeles. Todos los demás fueron destruidos por la lluvia de fuego y azufre que Dios les envió. Por tanto, esta ciudad malvada, licenciosa y pecadora que no adoraba a Dios, desapareció para siempre de la tierra. Se podría decir que Chipín era la Sodoma moderna. Pero su destrucción no hizo que la gente reflexionara sobre sí misma. La gente no se preguntó por el motivo de la furia de Dios y siguió enfrentándose a él con los malos pensamientos de que el hombre conquistará la naturaleza, negándose a cambiar y esperando en vano crear un bello hogar con sus propias manos. Tras el terremoto, el gobierno invitó a los ingenieros y técnicos del Instituto Provincial de Diseño y Planificación y de Grandes Infraestructuras a que participaran en la investigación, la selección y el diseño del lugar. El gobierno no dudó en invertir mucho dinero en la reconstrucción del municipio de Chipín. No mucho después se fundó un nuevo municipio de Chipín en plena montaña. La oficina estatal, el hospital, el colegio y las viviendas del municipio fueron totalmente equipados con instalaciones modernas. Justo cuando todo el pueblo le agradecía al Partido Comunista su buena política
y estaba alegre por su reubicación. De repente se desató una enorme tormenta el 15 de agosto de 2009, que provocó otro derrumbe de la montaña. El desprendimiento de fango y rocas se precipitó montaña abajo como una bestia salvaje, en dirección hacia el nuevo municipio de Chimphín. Otra vez, en un instante, el desprendimiento enterró el municipio recién construido. Por sus ansias de placeres pecaminosos, la gente del municipio de Chimphín rechazó aceptar la salvación de Dios Todopoderoso en los últimos días y fue destruida 2 veces por la catástrofe. Esta es la calamidad que se infligió a sí misma por rechazar al Cristo de los últimos días, Dios Todopoderoso. Como dice Dios Todopoderoso: si las personas de un país o nación son incapaces de recibir la salvación y el cuidado de Dios, ese país o nación pisará el camino de la ruina hacia las tinieblas y Dios lo aniquilará. Quiero que cada hombre vea que todo lo que he hecho es lo correcto y que es una expresión de mi carácter. No es la obra del hombre, ni mucho menos toda la naturaleza, la que creó a la humanidad. Por el contrario, soy yo el que nutre cada ser vivo entre todas las cosas. Sin mi existencia, la humanidad solo puede morir y sufrir la invasión de plagas. Nadie podrá ver nunca más la belleza del sol y la luna, o el mundo verde. La humanidad solo se enfrentará a la noche frígida y al valle inexorable de la sombra de la muerte. Yo soy la única salvación de la humanidad. Soy la única esperanza de la humanidad. Y aún más, yo soy aquel sobre quien descansa la existencia de toda la humanidad. Sin mí, la humanidad inmediatamente se paralizará. Sin mí, la humanidad sufrirá una catástrofe y será pisoteada por todo tipo de fantasmas. Aunque nadie me presta atención. Dios es la única salvación de la humanidad. Si abandonamos la salvación de Dios en los últimos días, por mucho patrimonio que poseamos, por muy alto que sea nuestro estatus y por mucho poder que tengamos, eso no nos salvará de sufrir el desastre. Dios Todopoderoso dice: yo hago acontecer el desastre. Y por supuesto, yo lo orquesto. Si vosotros no podéis trabajar para el bien en mi presencia, entonces no escaparéis de sufrir el desastre. Mi misericordia es para los que me aman y se niegan a sí mismos. Y el castigo traído sobre los malvados es una prueba de mi justo carácter. Y más aún, del testimonio de mi ira. Cuando llegue el desastre, el hambre y la peste caerán sobre todos aquellos que se oponen a mí y llorarán. Aquellos que hayan cometido toda clase de maldades durante sus muchos años como mis seguidores no serán inocentes. Ellos también vivirán en un constante estado de pánico y miedo en medio de la catástrofe, que apenas se ha visto a lo largo de las épocas. Y todos mis seguidores que han sido leales a mí y a ningún otro, se regocijarán y aplaudirán mi grandeza. Ellos experimentarán una alegría inefable y vivirán en un júbilo que yo nunca antes he otorgado a la humanidad. Porque yo atesoro las buenas acciones de los hombres y aborrezco sus acciones malvadas. Las palabras de Dios Todopoderoso nos dicen que Dios provoca y maneja los desastres. Dios utiliza el desastre para destruir a todos los hacedores de maldad que se resisten a Él. Y también para advertir y despertar a una parte de la gente que tiene alma y corazón, de modo que estas personas vengan ante Él para aceptar su salvación de los últimos días. Esta es la obra que Dios realiza en los últimos días. La gente que no cree en Dios
Piensa que los desastres son solo desastres naturales que no hacen distinción. En realidad, todo desastre conlleva una misión. ¿Cuánta gente muere en un terremoto o una plaga? ¿Cuánta en una inundación o una guerra? ¿Qué desastres destruyen a qué personas? Dios predestina todo esto. Los condenados no pueden escapar. El carácter de Dios es santo y justo y no admite ofensa. Frente al desastre, todos los hacedores de maldad que se resistan a Dios no podrán escapar al castigo de Dios por muchas medidas de protección que tomen, mientras que aquellos que crean sinceramente en Dios Todopoderoso y confíen en Él, evitarán la muerte, aunque estén en el epicentro del terremoto. Dios los protegerá milagrosamente del desastre y los salvará. Ahora compartiremos con usted las experiencias reales de algunos hermanos y hermanas de la Iglesia de Dios Todopoderoso que recibieron la protección y la salvación de Dios en la zona más azotada por el terremoto de Sichuan del 12 de mayo de 2008. Mi marido y yo acabábamos de aceptar su obra. Hacía 2 meses. Como sabéis, tengo poca movilidad a causa de una parálisis. Y paso la mayor parte del tiempo en cama. En ese momento vivíamos en la 5ª planta. El edificio tembló violentamente con el terremoto. La cama se movió violentamente y salí despedida hacia afuera. Cuando caí al suelo, el techo se derrumbó sobre la cama. Otro trozo de techo que cayó quedó bloqueado por una silla, lo que hizo que fuera segura justo la parte en que yo estaba tumbada. Estaba totalmente ilesa. En aquel momento, me vino un pensamiento a la cabeza: arrastrarme hacia adelante y ver si encontraba alguna salida. Así lo hice. Aparté un ladrillo con la mano y vi una luz. Entonces grité pidiendo ayuda. No esperaba que me oyera mi hijo mayor, pero él empezó a cavar y fui rescatada 3 horas después. Mi marido estaba en el baño cuando todo sucedió. Me oyó gritar y quería salir corriendo, pero quedó bloqueado 2 veces por la puerta del baño. Entonces se derrumbó el techo y se cayó una cesta de bambú. Por suerte, mi marido estuvo a salvo dentro de la propia cesta. Estuvo atrapado en las ruinas durante 30 horas, justo cuando estaba aterrado sin saber qué hacer. Oró a Dios y decidió entregarle su vida. Dios le dio fe y así pudo calmarse y aguardar tranquilo. Mi hijo les pidió a los soldados que ayudaran a mi marido, pero ellos, temerosos, se negaron. Pero como mi hijo siguió suplicándoles, cavaron un agujero y sacaron a mi esposo. Gracias a Dios. Mi hijo mayor trabajaba en la fábrica Don Fan. Por suerte, ese día cambió su turno con alguien y no fue a trabajar. Luego supimos que había muerto mucha gente en su fábrica. Gracias al cambio de turno, mi hijo logró evitar el desastre. Sin duda fue su obra. Mi nieto tenía entonces 7 años e iba al colegio de Donchi. Salió arrastrándose de un agujero tras el terremoto y resultó totalmente ileso. Gracias a Dios. Alabado sea Dios. Gracias a Dios Todopoderoso. Sí, gracias a Dios. Gracias a la fe de mi marido y mía en él, toda la familia recibimos su maravilloso cuidado y protección. Alabado sea Dios. En verdad, su amor es muy grande. Lo afirmaré toda mi vida. Sí, gracias a Dios. El 12 de mayo de 2008, estaba recogiendo colza en mi terreno de la montaña Leigu. De repente, sentí que la tierra temblaba y todo me daba vueltas. Al principio, pensé que me había dado una insolación.
pero al cabo de un rato vi que se balanceaban de un lado a otro las montañas de alrededor. Pronto se abrieron grietas de varios metros de ancho y volaban hacia mí las rocas que caían. Entonces me di cuenta de que era un terremoto. Traté de evitar el peligro mientras oraba a Dios para pedirle ayuda. Decía: oh Dios, sé que el desastre está enteramente en tus manos. Lo haces para castigar a los desobedientes e injustos. Así obra tu justicia. Yo también tengo muchas cosas que detestas. Aunque me castigues a tu voluntad, yo obedeceré. Aunque me trague la tierra como a los 250 líderes que se opusieron a Moisés, alabaré tu justicia. Simplemente seguí orando así, con obediencia. Poco a poco, mi corazón ya no tenía tanto miedo ni ansiedad y permaneció tranquilo. Luego, ocurrió algo inesperado. Yo misma fui testigo de la obra de Dios. El terremoto fue tan potente que la montaña donde yo estaba se partió de arriba abajo como cortada por un cuchillo. La mitad de la montaña junto a mí se desplomó en línea recta, pero la otra mitad donde yo estaba no se derrumbó. Y el caso es que yo no sufrí ningún rasguño. Cuando sucedió el terremoto, mi familia vio derrumbarse en la distancia la montaña donde yo estaba trabajando. Todos me dieron por muerta. Nunca pensaron que pudiese volver, sana y salva. Mi familia estaba conmovida. Y los no creyentes que me vieron dijeron: ¡qué suerte tienes! Sin embargo, sé lo que me salvó: el cuidado y la protección de Dios. Así se lo conté a muchos hermanos y hermanas. Y todos exclamaron: ¡Dios Todopoderoso es omnipotente! Demos gracias a Dios. A través de estos casos reales podemos ver que incluso quienes estén comprometidos hasta el punto de que deberían ser destruidos, si se confiesan y arrepienten ante Dios, dejan atrás su conducta malvada y se presentan ante Él para aceptar su salvación, Él será misericordioso con ellos y los protegerá en el desastre. Pero quienes vivan en el pecado de la maldad y la inmoralidad sin arrepentirse, y en cambio renuncien a la salvación de Dios de los últimos días, sufrirán el desastre como la gente del municipio de Chimpín y serán sometidos a su justo castigo. Como dice Dios Todopoderoso, Dios utilizó su actitud para decir a las personas: no es que Dios no tolere a las personas o que no quiera mostrarles misericordia. Es que ellas raramente se arrepienten verdaderamente hacia Dios, y es raro que las personas se vuelvan verdaderamente de sus malos caminos y abandonen la violencia de sus manos. En otras palabras, cuando Dios está airado con el hombre, espera que éste sea capaz de arrepentirse sinceramente, y espera ver el arrepentimiento verdadero del hombre, en cuyo caso continuará concediendo entonces con liberalidad su misericordia y tolerancia al hombre. Es decir, la conducta malvada del hombre provoca la ira de Dios, mientras que la misericordia y tolerancia de Dios se conceden a aquellos que escuchan a Dios y se arrepienten sinceramente delante de Él, a aquellos que pueden volverse de sus caminos malvados y abandonar la violencia de sus manos. La actitud de Dios se reveló muy claramente en su trato con los ninivitas. La misericordia y la tolerancia de Dios no son en absoluto difíciles de conseguir. Él exige el arrepentimiento sincero de uno, siempre y cuando las personas se vuelvan de sus caminos malvados y abandonan la violencia de sus manos. Dios cambiará su opinión y su actitud hacia ellas. La historia y el futuro de la humanidad son inseparables de los designios de Dios. La historia y el futuro de la humanidad son inseparables
los designios de Dios. Si eres un verdadero Cristiano, entonces seguro creerás que el auge y la caída de cada país o nación ocurren de acuerdo a los designios de Dios. Solo Dios sabe el destino de un país o nación. Solo Dios sabe el curso Que sigue esta humanidad. Si la humanidad o un país desean tener un buen destino, el hombre debe inclinarse ante Dios, inclinarse y adorarlo, inclinarse y adorarlo. El hombre debe arrepentirse y confesar ante Dios, O la suerte y el destino del hombre acabarán. inevitablemente, inevitablemente. En catástrofe. Solo Dios sabe el destino. En un país o nación. Solo Dios sabe el curso Que sigue esta humanidad. sigue esta Si la humanidad. humanidad o un país desean tener Desean tener un buen destino, un buen destino. el hombre debe inclinarse ante Dios, Inclinarse y adorarlo.